A veces, los padres de un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad se enteran que ellos mismos también tienen este trastorno. Si no fueron diagnosticados y tratados adecuadamente, puede ser que estos padres tengan problemas para concentrarse. Quizá no puedan concluir proyectos y en algunos casos hasta pueden tener problemas para establecer prioridades en su vida. ¿Qué de cierto hay en el factor hereditario y qué puede hacer el padre o la madre que han sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Hoy, en Diálogos en Confianza, padres y madres con TDAH. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Como ya viste, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en algunos casos, pero sobre todo en los padres de familia. Tú sabes, porque bueno, eres seguidor de Diálogos, que muchas veces hemos tratado el tema desde la perspectiva de los niños. Pero ¿qué pasa con los adultos que no han sido diagnosticados o que fueron diagnosticados ya una vez de adultos? Y bueno, ¿qué pasa también con estos niños que son diagnosticados de pequeñitos? ¿Qué pasa con ellos cuando crecen? ¿En qué tipo de adultos se convierten? ¿Cómo podemos ayudarles para que inclusive teniendo este problema del trastorno por déficit de atención, el día de mañana, cuando ellos sean adultos, pues puedan ser adultos productivos, independientes, autosuficientes, en fin, con un control de emociones y todo lo que se necesita? Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros. Recuerda que ya están abiertas todas nuestras redes. Estamos en vivo esta semana todavía aquí en Diálogos y bueno, pues tenemos listo para recibir tus llamadas, tus comentarios a través de las redes sociales. Así es que bueno, pues todos bienvenidos. Muchas gracias al público del día de hoy que vinieron esta mañana, que está frita, ¿verdad? La mañana de hoy aquí en el Distrito Federal. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y un poquito más adelante pasaré con ustedes a que nos platiquen sus historias. Y bueno, también tengo aquí conmigo a los siguientes especialistas. El día de hoy está con nosotros Héctor Senties, él es director de enseñanza en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de la Secretaría de Salud. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, gracias. También está con nosotros Lisa Guan, ella es maestra en terapia familiar sistémica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, AC y LEF. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, Cristina. Qué gusto tenerte también por acá. Gracias. Y está con nosotros también Juan Carlos Pérez Castro, él es vicepresidente de la Fundación Cultural Federico Jott, AC, y director general del proyecto DA. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Y también está con nosotros Elke Davids. Ella es directora del Liceo Irondel y psicoterapeuta gestal con especialidad en niños, pareja y sexualidad. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. Qué gusto tenerlos por aquí. Oigan, y bueno, pues para empezar a platicar de este tema, a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio. Es una mujer que es diagnosticada pues en una edad ya cuando ella es adulta. Vamos a ver qué nos cuenta. Fui diagnosticada a los 40 años, tengo actualmente 52. Siempre fui muy aislada, solamente yo entraba a socializar con la gente que podía estar echando relajo o estar metida en problemas. A partir de que ya me diagnostican el TDA y empiezo a tomar medicamento, mi vida empieza a cambiar. Puedo sentir esta parte de posibilidad de hiperactividad, de estar enojada, de estar eufórica, pero poder frenar, poder callarme, poder reservarme para no agredir a la gente, para no ser sarcástica, estarme quieta en un solo lado, para poder poner atención, para sentirme yo misma dueña de todo lo que puedo hacer y pensar y pues estar socializando, integrarme a la sociedad. El déficit de atención es altamente hereditario y yo lo tengo por parte de mi abuela materna. Mi hijo tiene TDA, tiene igual la epilepsia y ahí viene el origen. Y aparte la hija, que es muy parecida a mi abuela, es sumamente en atención, es mixta. Y la nieta, a los 3 años me la diagnosticaron, tiene actualmente 7, tratada medicada.
La diferencia en saber que lo tiene uno y no tenerlo es yo sentirme de veras marciana, sentirme no comprendida, sentirme que todo el mundo estaba en contra de mí, el de que era muy mala para la escuela, el de que era muy mala para encajar en un trabajo, en que no podía socializar, en el que no podía yo ser una persona normal, tener un matrimonio normal, tener unos hijos normales. Y ya la gran diferencia de saber y el que es tener TDA es poder vivir con calidad de vida, el poder frenar y no decirlo y mencionarlo a cada día, pero vivir tranquilamente, socializar con mi marido, poder convivir con mis hijos, poder soltar cosas, poder estar conmigo misma, tener esa tranquilidad, ser dueña de mí. Muchísimas gracias por este testimonio y aparte, bueno, nos revela como muchas cosas importantes, ¿no? Esta desesperación de la que ella habla, donde se siente incomprendida, se siente sola, se siente triste, incapaz de hacer muchas cosas y en el momento en el que es diagnosticada, bien diagnosticada, que eso es muy importante de puntualizar, pues entonces ella puede encontrar un camino diferente para poderse relacionar y seguramente acompañada de los especialistas, ¿no? Víctor, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este caso? Pues bueno, esta es una mujer que ha sufrido mucho en el transcurso de su vida debido a su trastorno. El trastorno por déficit de atención es un trastorno que involucra una disfunción de las áreas frontales de la corteza cerebral y que tiene un factor de heredabilidad del 70% aproximadamente. ¿De 70% de heredabilidad. heredad? ¿No importa la línea de la que venga? O sea, puede ser del lado del papá, de la mamá. Pero es una enfermedad altamente heredable y se considera actualmente como un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, en el caso de la persona que aquí mostraron, pues esta persona probablemente cuando tenía 10, 11, 12 años de edad no se le diagnosticó con oportunidad, ya que en aquellos momentos todavía el diagnóstico de trastorno por déficit de atención del adulto no estaba bien definido. ¿Actualmente ya está bien definido? Sí, los sistemas de clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Organización Mundial de la Salud han definido en forma adecuada los criterios diagnósticos para corroborar el trastorno por déficit de atención del adulto. ¿Hay diferencia entre el del adulto y el de los niños? Pues en términos generales el comportamiento es distinto. Por ejemplo, en los niños la inatención y la hiperactividad son los que marcan el cuadro conductual, ¿sí? Y en el adulto ya la hiperactividad ya no se nota con tanta evidencia o con tanta claridad, y más es la inatención y la incapacidad de organización de sus metas y objetivos lo que caracteriza a estas personas, a estos pacientes. Claro. ¿Y qué pasa con la relación? O sea, ya cuando eres adulto, ¿qué pasa con la relación con el otro? Ella nos estaba comentando, yo tenía muchos problemas de relación con mis hijos, con mi esposo. ¿Qué sucede con un adulto con trastorno por déficit de atención? No, hay que mencionar que aparte de la falta de concentración y de atención del adulto, muchos de ellos desde muy jóvenes cursan con mucha ansiedad. La señora no lo dice de manera explícita, pero sí dice que tiene muchas dificultades para socializar y muchas de estas dificultades están puestas en la ansiedad. Entonces, lo que sí menciona la señora es que esta impulsividad no le permite detenerse para decir algunas cosas. Entonces, son gente que de manera constante están teniendo dificultades en la relación porque no filtran. O filtran pero no alcanzan a detener lo que van diciendo. Entonces la relación o la relación interpersonal, por ejemplo, con el marido o con la pareja, porque bueno, en este caso es una mujer, pero podría ser un hombre, se vuelve muy difícil. En el caso de las mujeres, esta dificultad de concentrarse y de organizar tareas las puede llevar a tener una vida continuamente desorganizada en la casa. Esto quiere decir, ella decía, no sabe uno cómo priorizar. Entonces, muchas mujeres que entran al matrimonio sin estas herramientas no saben si hay que lavar primero la ropa o los trastes o cómo hay que hacer, y las van agobiando estas tareas de tal manera que al final del día no han podido realizar muchas de ellas, y eso también les dificulta la relación con nosotros. Juan Carlos, hablando de esto de género,
¿cuál sería la diferencia entre los hombres adultos y las mujeres que presentaran esto de trastorno por déficit de atención? Bueno, ciertamente hay sus diferencias en cuanto a las actividades que cada uno por su género están desarrollando, ¿no? Los hombres tienden a ser más impulsivos e hiperactivos en comparación con las mujeres que tienden a ser más inatentas. Entonces, es más frecuente que un hombre adulto pueda inclusive irse a los golpes en la calle y tomar decisiones que lo meten en problemas frecuentemente, y las mujeres más bien en que retrasan las actividades que tienen que desarrollar. Obviamente que los adultos que no han sido atendidos, ellos mismos saben que algo no está funcionando adecuadamente. Desde pequeños fueron dándose cuenta, pero no saben por qué. Entonces, a la hora en que tienen que enfrentar diferentes tareas, entonces empiezan los fracasos diferenciados también por género, porque probablemente la mujer que tradicionalmente pueda quedarse en casa va a hacer este tipo de actividades en desorden, como decía ella, pero el hombre está enfrentándose a una cuestión laboral que entonces lo hace fracasar. En ambos casos viene también una sensación de baja autoestima, y en ambos casos abre la puerta para otros problemas sociales que nos preocupan, como sería el hecho de tener, por ejemplo, consumo de sustancias, adicciones. O sea, son más propensos a eso. Son más propensos que el resto de la población. ¿Por qué razón? Justamente por una autoestima que está baja, y además porque comparten unos de los sistemas de neurotransmisores en el cerebro que se llama la dopamina, y la dopamina está involucrada con el placer, y normalmente el trastorno por déficit de atención que afecta este tipo de circuitos dentro del cerebro los hace buscar situaciones muy fuertes para tener esa recompensa muy rápida, y probablemente la nicotina, por ejemplo, el azúcar, la marihuana, la cocaína, la heroína, o sea, empiezas inclusive la actividad sexual, ¿no? Entonces empieza a diferenciarse. Y también en la práctica sexual hay estas diferencias, ¿no? Un hombre que puede ser por trastorno por déficit de atención un eyaculador precoz, y una mujer que por trastorno por déficit de atención puede ser anorgásmica, ¿no? Entonces ahora, empieza a ser una maraña bastante compleja, ¿no? Claro, bastante compleja, pero a ver, tú pusiste el ejemplo de los hombres que salen a trabajar y las mujeres que se quedan en casa, pero bueno, ya sabemos también en México que muchas mujeres salen a trabajar. ¿Qué les pasa cuando ellas se enfrentan en el área laboral? Bueno, tienen también este tipo de fracasos en que no entregan a tiempo los trabajos, son impuntuales. Frecuentemente son malos administradores, ellas también olvidaron pagar la cuenta, la tarjeta de crédito, la renta. Hay a quienes hasta parece que pudiera ser imposible, pero olvidan hasta los niños en la escuela. Entonces sí hay impactos graves, ¿no? Ahora bien lo marca el testimonio, en donde hay una línea que es la vida antes y después del tratamiento farmacológico, ¿no? Y por supuesto de un correcto diagnóstico, ¿no? Aquí es importante señalar, y sabemos que hay toda una historia alrededor del tratamiento farmacológico. Yo digo que no hay que pelearse con el tratamiento farmacológico, hay que pelearse con el correcto diagnóstico. Claro. Esa es la clave. Y hablando justo del diagnóstico, ¿quién tendría que hacer el diagnóstico? Bueno, el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra infantil en el caso de los niños, o el psiquiatra de adultos en el caso de los adultos. Y también el resto de los médicos deben de estar atentos a este problema, porque les pueden pasar otras situaciones que pudieron haberle llevado a un correcto diagnóstico. Bien decías tú lo de la depresión. Entonces, a veces hay casos de depresión que le llegan a la consulta, pero no lo relacionan con el déficit de atención. Entonces, un adulto va a tener mayor comorbilidad, o sea, otros trastornos coexistiendo que pudieron haber sido frenados en su impacto negativo si se hubiera diagnosticado oportunamente el TDA. Y por eso es importante estos foros, porque justamente se va sensibilizando. También porque no hay un marcador biológico que nos diga al respecto del TDA, o no hay algo que nos diga, mira, tú tienes TDA. No sabemos que hay gente aquí ahorita que tiene un problema de discapacidad visual. ¿Por qué? Porque tienen unos anteojos puestos en su rostro, pero no hay otra evidencia, no sabemos qué pasa neurológicamente, no pasa qué pasa en la conducción nerviosa, o si hay un problema de estructura del ojo. Sabemos que sin los anteojos no van a funcionar. Y eso las personas que no lo tienen lo deben de saber, ¿no? Que el comportamiento de un adulto es por un problema neurobiológico, que no hay una correcta sinapsis, o sea, una correcta comunicación neuronal, y por eso tienen esos impulsos, esos desempeños, esas cuestiones que los hacen tener una mala ejecución en sus tareas y actividades. Claro. ¿No? ¿Cuáles son las áreas de desarrollo que se ven afectadas? Pues creo que algo muy importante de lo que tendríamos que hablar es que no podríamos hablar de déficit de atención ni en adultos ni en niños sin hablar de funciones ejecutivas.
Entonces me parece muy importante que hablemos del control inhibitorio, no solamente de la inatención o de la concentración, sino de todo este amalgama que existe en este síndrome, que tiene que ver con toda la interacción de muchas áreas. La memoria está afectada, por supuesto está afectada, la concentración por supuesto está afectada, la motricidad, o sea, hay muchos factores correlacionados. ¿Hay diferentes niveles? Hay diferentes niveles, sí. Yo creo que además algo muy importante que también tendríamos que añadir, independientemente del diagnóstico clínico que hace el psiquiatra, es existen suficientes baterías de pruebas para poder diagnosticar correctamente. Hay escalas para padres, hay escalas para adultos, como bien decía el doctor Héctor, que nos permiten realmente tener datos no solamente a nivel cualitativo, sino cuantitativo, que nos pueden dar datos interesantes, neuropsicológicos también, para poder dar una correcta, vamos a decir, adecuación al mundo. Creo que algo que es muy interesante es que entendamos que, como decía Héctor, tenemos a nivel frontal este gran freno de mano, o sea, este lóbulo frontal es el que nos permite inhibir muchas conductas que socialmente y que cognitivamente nos afectan. Entonces creo que en esta parte, por supuesto que hay grados y habrá que trabajar a nivel interdisciplinario para poder realmente dar un diagnóstico adecuado. No solamente vamos a hablar a nivel médico, terapéutico, sino también escolar. Y en este caso, bueno, sensibilizar a las diferentes estructuras a las que estas personas pertenecen para poder hacer alguna adecuación y poder realmente ayudar, si hablamos de inclusión laboral, sería fundamental poder desarrollar esa sensibilización en el entorno. Porque como bien dice, perdóname, Juan Carlos, perdóname, decía, bueno, pues es que es muy difícil llegar a un entorno laboral y tener como mujeres que atender la casa, los niños. O sea, realmente hay que sensibilizarnos como población para realmente darnos cuenta que este es un problema que afecta todas las áreas de la vida. Claro. Y bueno, sensibilizarnos también para poder atenderla de manera adecuada, ¿no? Porque de repente también están todos estos mitos en torno a todo lo que tiene que ver con las medicinas y cómo hay que tomarlas, y la gente de repente dice, no, yo no quiero estar tomando... Que lo mediquen, que dopen a mi hijo, que dopen o que no quiero estar tomando un medicamento como adulto, ¿no? Oigan, bueno, vamos a ir a un corte, pero les recuerdo que estamos en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Nos vemos en un ratito. A los 3 años en la escuela presentaba conductas inadecuadas para los niños de su edad. Me canalizaron con un psicólogo. Ahí pues no le detectaron nada, mayor problema que pues el niño era inquieto y que tenía ganas de jugar. Posteriormente a los 4 años lo envié a la escuela, ahí con el apoyo de USAED. Me comentaron que el niño sí presentaba algo, entonces lo llevé con el paidopsiquiatra y él le detectó el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De ahí empezamos con la medicación durante 3 años. Le cambié de especialista, lo llevé incluso a las instituciones del IMSS y pues el diagnóstico se mantenía. Ya el medicamento como que no le estaba cayendo bien, lo estaba volviendo muy irritable. Y se le fue quitando poco a poco el medicamento. Actualmente ya lleva más de 1 año sin medicación y pues los cambios han sido favorables. Tiene actividades extraescolares, pues ayuda terapéutica y pues vamos al paso, ¿no? Emiliano sabe que él es un niño con una inteligencia superior a cualquier niño de su edad. Sabe que presenta algo, pero más sin embargo tratamos de que su vida sea lo más normal a un niño. Mi miedo es fracasar como mamá, ¿no? Porque pues no hay algo instructivo que nos diga cómo hacer. Es difícil ser mamá y con un niño con diferentes capacidades es aún más difícil. Emiliano, sabes que te amo. Eres mi mayor orgullo, eres mi fuerza para seguir adelante y quiero hacerlo todo bien por ti, porque seas una persona de bien, trabajadora, estudiosa, porque tú vas a llegar a ser alguien muy importante, porque estás capacitado para esto, porque tú viniste aquí por algo eres así, porque vas a llegar a ser alguien muy importante, estoy segura de eso. Te quiero. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, la mamá nos dice que es como muy difícil, ¿no? Es ser de por sí mamá
y encima con una persona que está diagnosticada con trastorno por déficit de atención. A mí hay algo que me llama mucho la atención una y otra vez en los programas, como esta necesidad de no tomar las medicinas. O sea, es como, es un triunfo que se lo quitaron a los 2 años, es un triunfo que ya no lo tiene. Es como si hubiera una esperanza ahí de que se curaran con una medicina. Sí, bueno, en términos generales, el medicar a niños dentro de la población general se ve esto muy inadecuado. O sea, sobre todo que son medicamentos que actúan sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central. Entonces, el hecho de que se le tenga que decir al hijo de un papá que su hijo va a requerir un tratamiento farmacológico por mucho tiempo, al papá le cuesta mucho trabajo, inclusive como los medicamentos que se utilizan para el déficit de atención son psicoestimulantes, pues existe ya un estigma negativo hacia los medicamentos psicoestimulantes. Pero que no es real, ¿verdad? No, no es real, o sea, es producto de pues estas percepciones distorsionadas de grupos de personas que consideran a estas sustancias como sustancias de abuso, como drogas ilícitas, y que en términos generales son medicamentos específicamente útiles para el manejo de trastorno por déficit de atención. La mejoría radica en una mejor concentración, atención y una disminución importante en la impulsividad e hiperactividad de los niños y adolescentes. Pero y eso adultos. es gracias a la medicina. Gracias al medicamento. No, o sea, ¿este trastorno se cura? Es un trastorno que se controla con la medicina. En el transcurso del tiempo, los lóbulos frontales van madurando y en algunos casos llegan a su madurez y por lo tanto el trastorno por déficit de atención desaparece, pero en otros tiene síntomas residuales y hay que tomarlo por mucho tiempo. Oye, fíjense, hablando de esto que tiene que ver con la medicina, muchísimas gracias por todos sus comentarios, vamos a tratar de leer todos, pero bueno, recuerden que hoy estoy yo solita, le mandamos besos a mi Sandy por donde quiera que esté, pero Karin Tue dice, buen día, diálogos, yo tengo un pequeño trastorno con déficit de atención e hiperactividad y el psiquiatra me sugiere hacerme los estudios para ser diagnosticada. Yo temo hacerlo porque no quiero ser medicada. Y en el cuestionario que me dieron a llenar encajo perfecto en el perfil. Mi pregunta es la siguiente, ¿se puede llevar un tratamiento sin medicamentos? Sí, yo quisiera nada más agregar el tema de los medicamentos, porque bien decías que no es privativo del déficit de la atención. Mucha gente no quiere tomar el medicamento porque hay una idea asociada con el medicamento, que es que si tomo el medicamento estoy enferma. Y eso es a lo que la gente tiene mucho temor. Cuando no nos damos cuenta que al contrario, si no lo tomo estoy enferma y si lo tomo me curo. Así es. O estoy sana, digamos, porque ya tengo lo que me hacía falta, estoy funcional. O que tengo una condición como es el trastorno. Yo podría tener otra condición como la hipertensión y tendría que estar medicada de por vida. Claro, pero por la hipertensión, como tiene que ver con el corazón, ahí sí nadie duda en tomarse la medicina. O sea, si le dices a alguien, bueno, ya, sonríe, únete a los optimistas, tu corazón va a latir perfecto, te dicen, estás loca, me voy a morir, ¿no? Pero no pasa lo mismo con la cabeza, sí, ¿no? Aún así, con la hipertensión o con la diabetes, la gente no se quiere sentir enferma, que es el pensamiento asociado que existe con el medicamento, que si tomo el medicamento todos los días estoy recordando que estoy enferma. Y en ese sentido, también el hecho de estar enfermo de la mente, enfermo de las emociones, como que no es muy agradable para el público en términos generales. O sea, la salud mental o la enfermedad mental está estigmatizada. Entonces, el hecho de tener que tomar un tratamiento para controlar mi comportamiento, mis emociones, mi atención, mi concentración, pues no es nada agradable para la gente que entiende que está sana y que los demás podrían verlo como una gente que ya perdió pues, la razón o que está con problemas psiquiátricos. Pero bueno, las personas que no se atienden de este tipo de problemas es cuando realmente producen problemas en sus familias, ¿no? En términos generales, sí. Y en todos lados, claro. Lo importante es romper con el estigma, de entender que el tratamiento es un tratamiento médico y que el tratamiento médico va a ayudarlos a tener una mucho mejor calidad de vida, a mejorar sus relaciones con los demás y lo más importante, a llevar una vida mucho más organizada y productiva. Claro. Eso es lo básico. Claro. Oigan, creo que conocer el Adelante. medicamento ayuda mucho. Creo que
la gente nos movemos desafortunadamente en muchas ocasiones con base a estas leyendas urbanas. Sí, sí. Pero no nos hemos acercado a informarnos, a saber realmente qué va a hacer en nosotros. Por eso mi analogía de los anteojos, ¿no? Porque los anteojos hacen lo que el medicamento. O sea, entonces tú no le das medicamento a alguien y va a perder la oportunidad de aprender a leer, de poder retener información para resolver problemas, de poder contener sus impulsos para no meterse en líos, de poder terminar adecuadamente sus tareas, sus proyectos, etcétera. Entonces, la decisión de tomar o no medicamento va a basarse en, una, conocer tu trastorno si se te ha bien diagnosticado. Otra, conocer el tratamiento farmacológico de lo que hace y lo que no. Y luego, ponle en práctica. Y está cerca del médico diciendo qué está pasando, porque finalmente tienes que encontrar algo bueno. Aquí no hay un medidor como en la temperatura, no hay como la diarrea de que te dan, y mira, hay medicamentos para la diarrea que son más nocivos, inclusive son peores, porque van directamente al sistema nervioso central, van a retener los propios impulsos del intestino, ¿no? Entonces, creo que por ahí habría también que, y por eso hay que difundir, por eso hay que acercarse. Importante esto que dices, porque Sí. pues por supuesto nadie dudaría en tomarse una medicina para la diarrea. Por ejemplo, ¿no? Y tienes una fiesta en la noche, ahora que estamos de posadas, después de que te recetaste ayer otra fiesta y te tapas la diarrea para irte a la otra, y te estás metiendo en problemas realmente serios, ¿no? Y cosa que no en esto, porque además es crónico, como lo dice Héctor, a lo largo de la vida. El trastorno te va a acompañar a lo largo de la vida. Ahora, en este testimonio que acabamos de ver hay un comentario que hace la mamá. Dice, la medicina le empezó a afectar, la medicina le empezó a caer mal. Y entonces, pues, la suspendimos y ya llevó un año perfecto sin medicina. O sea, eso es lo que todos quisieran escuchar. ¿Qué pueden hacer? Mira, ¿Qué aquí comentarios? algo importante es que, bueno, los niños van creciendo, entonces las dosis se tienen que ir adecuando. Desafortunadamente, no siempre todas las familias tienen la oportunidad de acudir a las consultas cada 15 días o cada mes, sino que a veces, bueno, tienen que tardar 6 meses. Entonces, un niño en ese crecimiento de 6 meses que cambió peso, talla, está tomando un medicamento que probablemente no se ajustó a lo que necesitaba. Ahora, otra es que hay efectivamente, como todos los medicamentos, puede presentar efectos colaterales. Eso debe de estar informado los padres de familia, el propio paciente, y debe de llevar un récord de lo que está pasando y advertirle al médico para que salgan las adecuaciones. Ahora, ¿cuándo dejas de tomar el medicamento? Bueno, cuando tu desempeño y tu impulso y toda tu sintomatología por la cual lo estás tomando cede o deja de ser tan grave, cuando haces el experimento de quitamos el medicamento y observamos qué pasa, ¿no? Entonces, al tú retirar medicamento y ves que el desempeño de la persona, sus impulsos, mejoró la atención y todo, lo ha logrado hacer sin medicamento, ya estás del otro lado. No sigues estando mal, bueno, vuelves a incorporarlo al tratamiento. Entonces, sí es un poco el ensayo de error, por así decir, pero con un conocimiento de lo que está pasando y con una relación muy estrecha con el médico, y eso es algo importante. Y nosotros, por ejemplo, en el proyecto DA justamente tratamos de hacer esa labor, ¿no? Para poder facilitar todo ese procedimiento que luego de repente ni sucede en el consultorio ni sucede en la casa. Oigan, ¿qué porcentaje de niños siguen teniendo este problema de adultos? Alrededor del 60%. 60%. Alrededor del 60% de los niños van a continuar con síntomas de déficit de atención en el adulto. Yo quiero hacer, reforzando el comentario de Juan Carlos, lo siguiente. ¿Sí? En el caso del testimonio, la señora dice que se tornó irritable con el tratamiento. En primer lugar, es una apreciación muy particular y no sabemos con exactitud si fue la irritabilidad causada por el medicamento. Y por otro lado, los estudios científicos, ensayos clínicos controlados, han demostrado que el tratamiento farmacológico combinado con el tratamiento psicopedagógico es el tratamiento óptimo para sacar a un niño, un adolescente y un adulto adelante. En el adulto es una terapia más cognitivo-conductual, una terapia de acompañamiento de coaching, pero no hay duda que el tratamiento farmacológico es piedra fundamental para que los pacientes mejoren sustancialmente. Claro. Ahora, este programa, como les dijimos al principio, está orientado justamente para ver qué pasa con los papás, los adultos que están sintiendo que tienen estos síntomas. Entonces, Leti nos llamó y dice, tengo 56 años y me gustaría saber a dónde tengo que acudir para que me hagan un diagnóstico. ¿A dónde le recomendarían ustedes? Bueno, yo le recomendaría que entre a nuestra página que tenemos nosotros en el proyecto DA. Otra, que igual le podemos mandar como el cuestionario que menciona también alguien en el testimonio, que dice, es que el psiquiatra me dijo que yo también me hiciera la prueba y contesté el cuestionario y califiqué para todas. Entonces, bueno, que vaya teniendo la información
porque eso inclusive va a facilitar el proceso de cómo llegar al diagnóstico con el especialista. Obviamente va a tener que ir con el psiquiatra infantil, psiquiatra de adultos, un neurólogo en ocasiones también, pero desafortunadamente no hay tantos como los psiquiatras, que son los que más dominan el tema. Hay terapeutas y hay psicólogos que también están muy bien preparados para ello. Y si acaso el único componente que les hace falta es el manejo del tratamiento farmacológico, pero para el diagnóstico y todo, y probablemente y seguramente ellas son una buena opción para asistir, pero creo que la parte inicial es informarse y bueno, nosotros en la página tenemos información al respecto que puede venirle bien. Claro. Oye, junto con este trastorno por déficit de atención, ¿qué otras cosas se pueden unir? Porque nos están preguntando, bueno, yo siento que tengo algunas otras cosas. Por ejemplo, Alfonso Burciaga nos dice, yo tengo epilepsia y mi epilepsia genera este trastorno. Y si algún tipo de derivado de la epilepsia me diagnosticaron esclerosis múltiple, ya no he tenido crisis, pero yo no sé si este tipo de trastorno deriva en déficit de atención. Hay toda una gama de asociados. Hay, por ejemplo, cosas reumatológicas, la fibromialgia es de las asociadas. ¿Asociadas al trastorno por por la déficit de concentración y la atención. Si bien, por ejemplo, la concentración y la atención están descritas, esta baja está descrita en la fibromialgia o en algunos otros padecimientos reumáticos, no podríamos decir así con precisión, solo es déficit de la atención o solo es fibromialgia. Están estas que decíamos, las depresiones, los trastornos de ansiedad, están los consumos, sobre todo en la adolescencia, ya lo decía el doctor, los hombres que consumen. Lo que pasa es que aquí hay todo un tema social de las mujeres que no dicen que consumen, pero los que hemos visto pacientes que han venido cursando sin medicación, sin diagnóstico, muchas mujeres llegan, por ejemplo, a la edad adulta consumiendo tabaco, alcohol, café, decía el doctor, mucha azúcar, ¿no? Están los trastornos de ansiedad. Entonces sí, todo esto que se pega, que tiene que ver a veces con la relación con los otros, habría que mandar a hacer un diagnóstico diferencial con cada uno de los especialistas. Bueno, en este caso, en el caso de esta persona, pues él tiene epilepsia y también le diagnostican esclerosis múltiple. Entonces, también la epilepsia puede generar un síndrome parecido al trastorno por déficit de atención. Por un lado, pues la propia epilepsia puede generar síntomas de atención, desconcentración. Los medicamentos antiepilépticos condicionan efectos como efectos secundarios atención y desconcentración, y la misma esclerosis múltiple puede generar cambios a nivel cortical que también generan síntomas que sugieren trastorno por déficit de atención. Pero yo no considero que el trastorno de déficit de atención sea consecuencia de la epilepsia o consecuencia de la esclerosis múltiple, sino que probablemente los síntomas que se parecen al trastorno por déficit de atención se están manifestando en estas dos entidades neurológicas. Eso es como importante puntualizarlo, ¿no? El trastorno por déficit de atención y a veces con hiperactividad provoca que los niños no sigan instrucciones. Así es. Y algunas otras cosas más graves, ¿como cuáles? Pues agresión a sus compañeros, básicamente. Creo que esas son las cosas que mucho se refieren dentro del aula y que nos meten mucho en problemas, porque definitivamente, bueno, es esta falta de control de impulsos que me permite, bueno, ir y pegarle al compañero, ir y jalarle el pelo a la niña, estar reptando dentro del salón de clases. Y todo esto, bueno, es algo que socialmente dentro del aula es muy mal visto. Incluso los maestros, bueno, no tienen la preparación o no tenemos la preparación suficiente para saber trabajar con estos síntomas, que al final son síntomas. No es que el niño sea grosero, no es que el niño sea un niño desobediente, sino necesita una estimulación adecuada para poderlo llevar a un ámbito donde él pueda concentrarse y aprender. Entonces, sí está generando muchos conflictos dentro del aula. Muchos de estos niños salen despavoridos de las escuelas por la poca capacidad social que hay de inclusión. Son niños que son muy marcados, son niños que incluso los papás declaran la guerra a otros papás, diciéndole, te llevas aquí a tu niñito, a tu engendro, a tu monstruito, porque nos está haciendo mucho daño. Y los vamos escupiendo, por así decirlo, de las escuelas, y estamos en la sociedad, y estos son los niños que nos convertimos en adolescentes y somos adultos que tenemos estas mismas características y que es muy complicado poder insertarse socialmente a través de esto. Entonces, sí es muy importante hacer una detección oportuna, temprana, consciente, responsable,
como bien decíamos, para mí y para mi entorno social. Porque esto, bueno, en el aula causa un conflicto, pero también causa un conflicto real, un compañero con déficit de atención. Y creo que algo que también hay que puntualizar es que ahora se ha sobrecalificado el término. A todo le decimos déficit de atención. Claro, nos vamos a quedar con eso ahorita regresando. Quiero que se queden con nosotros porque vamos a ver un caso de éxito. Estamos en Diálogos en Confianza. Me diagnosticaron con TDAH cuando tenía 10 años. Previo a eso había tenido muchísimos problemas de conducta y malísimas calificaciones. Y eso llevó a mis familiares a llevarme con diferentes terapeutas y neurólogos para tratar de determinar cuál era el problema. Entonces, a los 10 años me diagnostican y empecé un tratamiento farmacológico inmediatamente. Mis calificaciones subieron, mis maestros ya no se quejaban de mí, mis compañeros de clases ya no los molestaba, ya no me acusaban con sus papás. Y a raíz de eso, pues todo ha fluido bastante bien. Tengo 31 años, soy científico y trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Yo generalmente no cuento que tengo un trastorno, porque yo creo que todavía existe el estigma con los pacientes de TDAH y sobre todo con los adultos. A lo mejor tus colaboradores o tu jefe te ve y dice, ¿cómo? Contratamos a un TDAH, nos va a ir terrible. Pero creo que es importante, como yo siendo TDAH y teniendo una historia de éxito académico, pues de hablar con la gente y dejarles saber que ese no es el caso, que puedes ser TDAH y ser muy productivo. Es muy importante que si alguien tiene TDAH, los niños tienen TDAH, que los lleven con una institución que los pueda evaluar, puede ser tratado. Y también en el caso de adultos, ahora es más común que se diagnostique el TDAH en adultos y no en niños. Hay muchísimos casos de personas que pasaron toda su vida con TDAH y sus problemas de hecho se enfatizan muchísimo cuando ya son adultos. Entonces es una posibilidad real que puede ser un adulto que no fue diagnosticado. Entonces en esos casos, si sospechan que tienen TDAH, también pueden buscar pues ayuda y tratamiento. Fíjense qué interesante haber escuchado este testimonio, muchísimas gracias, porque bueno, sí es cierto que se tiene como también este estigma de les va a ir fatal a los niños que son diagnosticados con trastorno por déficit de atención y no van a poder salir adelante y no van a poder ser buenas parejas o tener un buen trabajo, ser independientes, autosuficientes, y sin embargo vemos este testimonio que dice justamente lo contrario. ¿Cuál crees que haya sido la razón el que lo haya llevado a ser completamente exitoso el día de hoy a este joven? Yo insistía mucho sobre las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas se enseñan también. Entonces, él ha tenido una capacidad muy interesante de poder modificar aquellas cosas que no le permitían ser lo que realmente es un científico. Es importante que sepamos que las escuelas pues dan calificaciones que no son necesariamente una muestra real de lo que sucede a nivel personal. Yo quisiera que habláramos del déficit de atención casi individual. Cada paciente es distinto, cada persona es distinta y cada uno de nosotros tenemos un potencial muy importante que desarrollar. La mamá del testimonio anterior nos decía, mi hijo tiene una inteligencia superior a la de muchos niños de su edad. Esto no es un problema de inteligencia y creo que eso es algo que tenemos que hablar mucho al respecto. No está asociada necesariamente a la inteligencia, ni son niños con baja inteligencia, ni son niños sobredotados. Entonces son niños con capacidades normales que pueden realmente regularse y trabajar sobre las áreas que más les convengan. Ahora, algo interesante del déficit de atención es que las áreas que les interesan las explotan al máximo. Entonces, en el caso de este chico científico, pues seguramente le encontró esta beta en la que él pudo desarrollarse y encontrar, como todos lo hacemos, nuestra área pues de éxito. Entonces, no es un asunto de inteligencia, no es un asunto de que les demos ahora sí que el estigma de tiene déficit de atención y no va a poder hacer nada en la vida, no va a poder tener una esposa, no va a poder tener una pareja, no va a poder ser nadie. Son seres y somos seres totalmente normales. Simplemente tenemos una asociación interesante o importante, compleja, con toda esta neurotransmisión a nivel cerebral. Claro, eso Cristina, es muy importante decirlo. Sí. No hemos hablado hoy de la terapia. Y la terapia tiene que ser muy organizativa para estos casos. Entonces, la terapia para estos chicos consiste en enseñarles cómo organizar las cosas que se les desorganizan.
No hemos hablado de la percepción del tiempo con los chicos con déficit de la atención y es algo que también hay que enseñarles. Claro. Su percepción del tiempo es diferente de la percepción de la mayoría de las personas. ¿Ellos cómo lo ven? Les pasa mucho más lento. En general les pasa mucho más lento. Entonces, por ejemplo, en las adecuaciones curriculares, una cosa que se pide es que se les dé tiempo extra en los exámenes. Claro, con ciertas condiciones. No es como que le doy tiempo extra al chico para que esté brincando, ni todo el día ni para que esté brincando. Entonces, el tema no es solo darle el recurso del tiempo, sino darle también una herramienta para que haga mucho más eficiente el tiempo extra que se le está dando. Héctor, ¿querías comentar algo? No, yo estoy completamente de acuerdo. Oigan, algo, si quieres, una de las preguntas que se quedaron pendientes del bloque anterior era, bueno, pues cómo darnos cuenta que sí, realmente es un trastorno por déficit de atención y no es otra cosa como, por ejemplo, falta de límites, que eso se ha estado como mezclando mucho, ¿no? Y que una falta de límites o falta de educación, pues te la llevas hasta la adultez. Claro. Eso sería parte de lo que hay que enseñarle al chico, que una cosa es que se le dé tiempo extra y se le permitan algunas cosas, pero que aún así él va a tener que aprender a autorregularse, lo que decía yo con la señora que tiene dificultades en la relación. Una cosa que hay que enseñarle es alguna estrategia que le permita parar antes de decir una cosa inadecuada. Claro, y de deshacer el matrimonio. Inclusive, bueno, existen una serie de pruebas psicológicas que pueden delimitar perfectamente bien cuando un joven, un adulto o un chico tiene problemas de conducta o de límites y cuando es un joven, o un adulto o un niño con un trastorno por déficit de atención. La evaluación neuropsicológica puede definir con precisión cuáles son las áreas de funciones ejecutivas afectadas y que son características del trastorno por déficit de atención en comparación a un joven o a un adulto que es un poco desordenado, desobediente o desafiante y que lo único que se requiere son límites bien estructurados. Claro, eso es muy importante. Oigan, por aquí tengo a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, Buenos días. Platícanos, ¿tú cómo vives esta situación? Bueno, yo recuerdo que de niña, pues, era como muy estudiosa. Yo sí me recuerdo estudiosa, buenas calificaciones, primaria, secundaria, prepa. Yo empecé a sentirme como más dispersa en la universidad. Incluso, bueno, terminó la carrera y es cuando más me empieza a bombardear las situaciones de falta de atención, ¿no? De que no concluyo las cosas, de que se me olvidan las cosas, de que leo y releo y me cuesta trabajo, ¿no? Enfocar la situación. Incluso en los trabajos, igual como que busco trabajos que no requieran mucha, ¿cómo te diré? ¿Atención? No atención, sino no sé, resolver grandes problemas, ¿no? Soy más práctica, soy más manual, soy más en ese sentido, ¿no? No tanto no sé, en resolver los problemas, ¿no? Como que trato de evadirlos. Incluso, bueno, eso pasó académicamente, laboralmente. En mi pareja igual, hay veces que, bueno, esta situación me ha llevado también a problemas, a ser muy agresiva, muy sarcástica, ¿no? Sin quererlo, yo es como una reacción inmediata a lo que me dice el marido, mis padres, mi familia, ¿no? Y como que reacciono y cuando ya reaccioné digo, uy, o sea, ¿en qué momento no lo pensé, no lo dije? Y pues eso me ha pasado. ¿Y tú fuiste diagnosticada de niña? No, jamás. ¿Y ahora de adulta? De adulta, hace más de 10 años, algo así, pues comencé a ver situaciones en mí que pues decía, esto no es normal, ¿no? Veía a la gente alrededor y decía, esto no lo veo con otras personas. Entonces sí fue cuando yo, pues por voluntad propia vas y pues sí, fue el diagnóstico. ¿Y cómo te sentiste cuando te diagnosticaron con eso? Como que no sabía cómo manejarlo, ¿no? Como que decía, ¿esto qué es, no? ¿Este trastorno qué, no? Bueno, así le llaman, pero es lo que hoy tengo, ¿no? Lo que, pues con lo que tengo que batallar, ¿no? ¿Y cómo estás hoy enfrentando el problema? Fíjate que, como bien dicen los especialistas, pues empecé bien, ¿no? Con medicamento, etcétera, terapia ocupacional, terapia de shock incluso, ¿no? De algunas situaciones, pero siento que sí he logrado manejar cierta parte, pero otra no, y pues es el medicamento que me hace falta, ¿no? O sea, como ves, yo hablo mucho, soy muy parlanchina y en la casa así como que, a ver, espérate, contrólate, ¿no? Como si yo fuera una niña, que a ver, como vamos por pasos, y lo sigo marcando mucho, está muy marcado. Pero
Sí, estás tomando el medicamento. No, lo dejé. ¿Por qué lo dejaste? Pues por eso mismo que dice, no, yo ya me siento bien, ya no pasa nada, estoy tranquila. En la pareja ahorita estamos muy estables, siento que ya me ha ayudado un poco eso, no sé si el no tener como conflictos te ayuda mentalmente, te ayuda anímicamente, ya no hay depresión, ya no hay ansiedad, y en eso sí me he sentido como que controlado, a lo mejor la situación por lo espiritual también lo he manejado, psicológicamente, psiquiátricamente, pero digo, definitivamente sí me hace falta la atención y el fármaco, ¿no? ¿Vas a acudir? Sí, definitivamente. Sí. Muchas gracias, Gaby. Gracias por Gracias a ti. venir y Gracias a platicarnos todos. tu historia, no al contrario. Bueno, qué interesante escucharlo desde la perspectiva de una mujer, ¿no? Vamos a ver ahora aquí a Diego. Hola, ¿cómo estás, Diego? Bien, también, gracias. Cuéntame, ¿tú fuiste diagnosticado? Sí, desde los 4 años. Ándale, hace mucho tiempo. Sí. Ujú. ¿Y cómo lo has vivido? Creo que me pasó casi igual que Gaby, que tomé medicamento como hasta los 11 años, algo así. Ujú. Mi papá seguramente me lo heredó. Mi primo tiene TDA, ¿Por qué dices mi papá seguramente me lo heredó? porque... ¿Tiene estas características Sí. que estás escuchando? Sí, ¿Él- y además él algún- porque... Y además por mi... cuando nací tuve sufrimiento fetal, tengo una fisura, nací de bajo peso, Pero ese tipo de cosas tiene algo que ver. Bueno, en términos generales, el factor heredabilidad es el más importante. Pero Claro. lo demás, o sea, lo que está diciendo que nació con bajo peso, etcétera, eso. Prematurez, de alguna manera son niños o bebés que nacen con todavía un sistema nervioso central inmaduro, pero si están bien cuidados, el cerebro se desarrolla de manera normal. Más va el peso de la heredabilidad que otros factores Ok. congénitos o asociados a lo perinato. ¿Qué características ves en tu papá que a ti te hace pensar que él lo tiene? ¿Ya fue diagnosticado él? no, ¿Y nunca, cuáles? nunca. ¿Y cuál? Pero pues la desinatención, mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años, ¿no? Entonces, O sea, ¿tú ves algunas características en él que te hacen pensar que por ahí es por donde viene la herencia? sí, mi hermano también seguramente tiene, ¿no? Ujú. De hecho fue un tiempo a una escuela especial, ¿no? Bueno, de Crowley, que era escuela con niños especializados, ¿no? Ujú. ¿A ti te han atendido últimamente ahora que ya eres un adulto? No, ahora no. ¿Y cómo te sientes hoy de adulto? Justamente me pasa eso, que los que están en mi entorno se quejan de escucha, no escuchas, pones atención, ¿por qué no te fijas al hacer esto? ¿No? ¿Y tú has acudido a un especialista? Ahorita no, pero sí ya me preocupa, puesto que a mi edad ya ciertas cosas en mi entorno se ven afectados, ¿no? Claro. Mi relación con mi mamá, ¿no? También es como, oye, ¿y por qué? No sé qué, ¿no? Ok, fíjate, Diego, qué importante, porque dices, sí lo identifico, sí me doy cuenta que tengo problemas con el entorno, y sin embargo te preguntamos si hoy estás medicado, si ya acudiste, y la respuesta es tengo que ir, pero no has ido. ¿Qué te frena? No estoy medicado porque justamente mi primo, que también tiene TDA, vive en Francia y allá estaba prohibido. Entonces a mi mamá le dijeron, no, acá está prohibido, entonces ya no se lo des, ¿no? Ok. Y ya, y desde la fecha no he tomado medicamentos y he tratado como de sobrellevarlo y nunca vivo con el estigma de tengo TDA, ¿no? Pero sin embargo es como terminé una carrera, ¿no? El último año me costó trabajo, ¿no? Y justamente en la cuestión laboral es como complicado, ¿no? Claro. Porque me doy cuenta, o sea, justamente que no tengo como la misma rapidez de los demás, ¿no? Trabajaba Claro. en una agencia de medios y todos acá y yo se me complicaba mucho, ¿no? Claro. Oye, a ver, vamos a preguntarles sobre esto que dices de Francia. ¿Ustedes saben cómo está la situación con respecto al TDA en otros países y si está en Francia prohibido en la medicación? No, el tratamiento farmacológico es un tratamiento que está aprobado por la Food and Drug Administration en los Estados Unidos y el Consejo Europeo de Farmacología en términos generales. Probablemente exista una
distorsión de la información en relación al tratamiento farmacológico en Francia. En Francia, obviamente, uno puede ir con una prescripción médica y un control adecuado a comprar en la farmacia su tratamiento y tomarlo. No existe ninguna evidencia que en donde se esté prohibido la venta del medicamento, ya sea metilfenidato, ya sea tomoxetina, ya sea dextroanfetamina, que impida que los pacientes en Francia reciban su tratamiento farmacológico. Yo creo que ahí... Fíjate, qué importante escuchar eso, porque entonces tiene que ver con un prejuicio de tu familia. O con una distorsión de la información. Ahora es interesante lo que dice Héctor, porque no podemos ir y comprar el medicamento por nosotros mismos. Necesitamos una prescripción médica. Claro. Y solamente el médico es la persona adecuada para realmente prescribir este medicamento y ser atendido. Por eso, bueno, de alguna manera, también estas distorsiones. No puede darnos un medicamento un psicólogo, no somos las personas adecuadas para diagnosticar en el sentido estricto clínico, médico. Exacto. Entonces es muy importante que ustedes como papás acudan al médico y sea el médico quien tenga la fe clara para poder prescribir este medicamento. Creo que es bien interesante que hablemos de lo que hablabas en tu testimonio, que los entornos estructurados, familias estructuradas, favorecen que el déficit de atención se contenga. Si nosotros tenemos una familia en donde todo es caótico, pues favorecemos al déficit de atención, independientemente de que yo pueda tener un déficit de atención de un grado muy alto o muy bajito. Cualquier caos familiar nos provoca inatención. Hay pilares fundamentales en la vida de un ser humano, como el espiritual, como el que tú hablabas, claro, el social, el cognitivo, el profesional. Si uno de estos falla, evidentemente todo lo que hacemos sobre ese cimiento falla. Entonces necesitamos trabajar en conjunto. Es bien interesante que Elisa decía, bueno, pues hay que trabajar terapéuticamente, sí, pero hay que trabajar también médicamente, sí, pero hay que trabajar y sensibilizar a los entornos escolares, laborales, también. Y la familia. Es la familia fundamental. Fundamental. Claro. O sea, es como una labor multidisciplinaria la que se necesita. Sí. Pero algo que es como muy importante de lo que acabas de decir es, bueno, pues las cosas cotidianas nos afectan a todos. Totalmente. ¿No? O sea, no importa que estés diagnosticado o no estés diagnosticado, pues si hay una muerte, claro, si hay alguna situación, el estrés nos afecta, pero en particular a estas personas, pues les afecta más. Cristina, ha habido una gran discusión sobre si el déficit de la atención es real o no es real. Y sí ha ocurrido en Europa, y Francia sí ha sido de los países que ha tenido esta gran discusión. A mí me parece que la información que da Diego viene de esa discusión. No ha ocurrido solo con el déficit de la atención, ha ocurrido con muchos trastornos. Entonces se ha puesto en duda que el déficit de la atención sea un trastorno y que es más como producto. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y regresamos contigo. Quédate con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y te quiero platicar que el día de mañana vamos a tener aquí en Diálogos en Confianza un tema muy interesante. El tema va a ser tener conciencia de sí mismo. Yo te preguntaría, ¿hace cuánto no te das cuenta de que estás sintiendo frío? ¿O hace cuánto no sientes el viento en tu cara? ¿Hace cuánto no hueles una flor o no escuchas a los pájaros? O sea, de repente se nos olvida en este trajín del día a día hacer un alto en el camino y volver a regresar a nosotros. Y esto es muy, muy importante, volver a regresar y tener conciencia de quiénes somos, cómo caminamos, cómo nos paramos en el mundo. De esto vamos a platicar el día de mañana, por supuesto, con Marisa Escribano. Así es que cualquiera de ustedes que quiera venir, ya saben que están bienvenidos. Hablen aquí a la producción de Diálogos y, por supuesto, para que mañana los tengamos aquí en el foro. Y bueno, ahora te pido que me acompañes a ver el siguiente resumen de lo que hemos visto en el programa del día de hoy. El trastorno por déficit de atención es un trastorno que involucra una disfunción de las áreas frontales de la corteza cerebral y que tiene un factor de heredabilidad del 70% aproximadamente. Es una enfermedad altamente heredable y se considera actualmente como un trastorno del neurodesarrollo. Ciertamente hay sus diferencias en cuanto a las actividades que cada uno por su género están desarrollando. Los hombres tienden a ser más impulsivos e hiperactivos en comparación con las mujeres que tienden a ser más inatentas.
Un hombre que puede ser por trastorno por déficit de atención en un eyaculador precoz y una mujer que por trastorno por déficit de atención puede ser anorgásmica. No entregan a tiempo los trabajos, son impuntuales. Frecuentemente son malos administradores, ellas también olvidaron pagar la cuenta, la tarjeta de crédito, la renta. Hasta parece que pudiera ser imposible, pero olvidan hasta los niños en la escuela. ¿Quién tendría que hacer el diagnóstico? Bueno, el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra infantil en el caso de los niños o el psiquiatra de adultos en el caso de los adultos. Tiene que ver con toda la interacción de muchas áreas. La memoria está afectada, por supuesto está afectada, la concentración por supuesto está afectada, la motricidad, o sea, hay muchos factores correlacionados. Mucha gente no quiere tomar el medicamento porque hay una idea asociada con el medicamento, que es que si tomo el medicamento estoy enferma. Y eso es a lo que la gente tiene mucho temor. Lo importante es romper con el estigma, entender que el tratamiento es un tratamiento médico y que el tratamiento médico va a ayudarlos a tener una mucho mejor calidad de vida y, lo más importante, a llevar una vida mucho más organizada y productiva. Alrededor del 60% de los niños van a continuar con síntomas de déficit de atención en el adulto. Bueno, pues muchísimas gracias por todas sus llamadas y bueno, ha estado muy interesante como ustedes lo están viendo. Rosalba nos dice, mi hijo tiene 17 años, aprende muy rápido pero es muy distraído y se enoja con mucha facilidad. ¿A dónde lo puedo llevar para que lo chequen? ¿A dónde le recomiendo? Bueno, en el Instituto Nacional de Psiquiatría existe una clínica de adolescentes que está especializada específicamente en la valoración de jóvenes, adultos jóvenes con déficit de atención e hiperactividad. Ah, perfecto. A ver, soy una persona, este es un anónimo, que mi único hijo nació severamente hiperactivo con déficit de atención. Lo mediqué desde los 3 años hasta los 15 con un neuropsiquiatra. Mi hijo tiene 22 años y dice que tiene que estar medicado. El joven no quiere medicarse. ¿Qué tan cierto es que debe medicarse y si sí, qué consecuencias puede tener? Bueno, hay casos que sí requieren medicamento por largo tiempo, probablemente hay casos de toda la vida, hay otros casos que no. Hay 3 aspectos importantes que recuerdo al doctor Oscar Sánchez, que lo decía y es relevante con relación al medicamento. Es el menor medicamento posible, en las menores dosis posibles y en menor tiempo posible. Pero esto tiene que ser aplicado a cada caso en específico. Entonces, ¿cuánto es lo menos? Bueno, de acuerdo a sus desempeños y a los síntomas. Si los síntomas remiten y ya no necesitas tratamiento, pues cumpliste esos 3. Pero si no, entonces necesitas seguirlo tomando. Ahora, si el diagnóstico es más tarde, probablemente hay una comorbilidad presente. Entonces tienes que agregar otro medicamento para poder tratar. Entonces, pues sí, el escenario se vuelve un poco más complejo. Yo creo que lo que sí hay que tener claro es que no porque a mi vecino le dieron solo 6 meses, entonces a mí también. O no porque a mi vecina le dieron el medicamento de 20 miligramos, a mí también. Creo que eso hay que quitarlo de enfrente y más bien es buscar con la asesoría del especialista lo que para cada caso y saber qué esperas del medicamento, porque la gente normalmente no sabemos cuando vamos al médico y nos dan una receta, bueno, ¿y para qué es? Claro. Y creemos que el chocho mágicamente nos va a resolver todo el asunto, y no. También si hay una situación de desestructura familiar, bueno, si el niño es malcriado, va a ser malcriado. Si el niño es flojo y no hace la tarea, pues el chocho no le va a hacer la tarea, ¿no? Claro. O sea, y si el adulto también no le gusta chupar y le gusta fumar, pues el chocho no se lo va a quitar. Claro. O sea, puede servir para que la terapia que apoye, para que pueda desaparecer ese comportamiento, lo logre, sí. Y esto es importante. Y que quizá no desaparezca al 100%, sino que remitan algunos síntomas, pero siempre quedará algo residual, por lo cual nos daremos cuenta que siempre necesitaremos del apoyo tanto de la terapia como de la parte farmacológica. Algo que también es interesante a lo mejor comentar es que yo no me tomo el medicamento y mañana estoy bien. Va a relacionarse con el tiempo que lo tome, con lo que suceda con mi metabolismo, cómo mi metabolismo lo procese y empiece a tomar resultados. Por eso esta bitácora, por eso esta interacción con la escuela, por eso esta interacción con el entorno, para que realmente sepamos qué es lo que el entorno ve y también, por supuesto, y el primero que tiene que darse cuenta es el paciente, ¿no? Saber que puede mantenerse sentado, que puede estar en una clase por lo menos 15 minutos más de tiempo y que todo esto se vaya reportando.
porque si no es muy frustrante decir, me tomo el medicamento pero no veo resultados. Claro, es que te tomas el medicamento pero tienes que trabajar contigo Exactamente. mismo. Que sería toda la parte de la terapia. Y ahí también yo recomendaría la terapia familiar. Otra vez pensando en la heredabilidad, ¿no? Los papás llevan al chico, atienden al chico, pero como dice el entorno no cambia. Y el entorno no cambia porque probablemente uno de los dos padres también tiene déficit de la atención. Entonces, y esta es una cosa que han observado las mujeres que se dieron cuenta que tenían el déficit cuando diagnosticaron a sus hijos, ellas también se empiezan a atender, a lo mejor no se medican, pero empiezan a hacer cosas que les estructuran la vida de otra manera. Y es una cosa fundamental de la terapia en adultos, que el adulto aprenda que esa vida desorganizada que tiene no es lo normal y no se tiene que quedar así de por vida. Y que como dijeron hace un momentito, una medicina no lo cura, pero la medicina junto con el tratamiento para cambiar la conducta, esa es la fórmula para poder avanzar. Esa sí funciona. ¿Qué pasa si la mamá tiene que estructurarle al chico horarios de otra manera? Ella tiene que estructurar horarios para ella, para estructurarle al chico, ¿no? Claro. Entonces ahí hay que trabajar en cómo la familia puede ser un contenedor y no un desorganizador para el chico. También es importante ver que lo que frecuentemente está a nuestro alcance y lo que la sociedad también siempre busca primero es ir con el psicólogo que no ir con el médico y menos tomarte un tratamiento farmacológico. Claro. Entonces, es importante saber también que el tratamiento efectivamente empieza con eso, con la psicoeducación de los padres para que sepan de qué estamos hablando. La terapia psicológica, que normalmente está más accesible y normalmente vamos a ella más rápido, pero que si después de 2 o 3 meses no estamos encontrando cambios significativos que disminuyan la sintomatología o los impactos negativos de esta, entonces es el momento de pensar en incorporar el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico no va a sustituir ni la terapia, ni va a sustituir la psicoeducación y la estructura de los padres y de los ambientes en la escuela, sino que van a favorecer que esas terapias y esas estrategias logren su cometido, ¿no? Entonces, por eso el equipo es multidisciplinario y la intervención multimodal. Y es importante que el psicólogo esté en contacto con el médico con el maestro y el papá enterado de lo que la competencia de cada uno de estos debe ser. Y como adulto, con mayor razón, porque tú eres el caso que tienes que estar preocupado en este sentido. Nos están preguntando también a través de las redes los maestros que qué pueden hacer, dónde pueden acudir por información para saber cómo tratar a niños con este trastorno. Bueno, yo creo que en la página que tú organizas y manejas, hay suficientemente información para los maestros y para las pacientes en términos generales, para que ellas tengan un mayor conocimiento en este sentido. Sí, también en el Instituto Nacional de Psiquiatría existen una serie de folletos y guías para maestros, para pacientes, para familiares. ¿Cómo podemos tener acceso a ellas? Por medio del Centro de Información y Documentación Científica, que se encuentra dentro de la página del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Perfecto. Y bueno, todos esos datos los vamos a tener, por supuesto, en la pantalla y en las redes sociales. Y, por supuesto, en Estado Pasando y también en la página de ustedes para que la gente pueda acudir. Hay una más que se llama Trastorno de Déficit de la Atención, así se llama la página, y tienen una cantidad de... Yo les he traducido desde hace más de 15 años artículos y tienen cualquier cantidad de artículos. ¿Cómo se encuentra? Trastorno de Déficit de la Atención. Y es una asociación civil también, así se llama la página. Es que yo quiero que sepan que es muy importante lo que ustedes nos dicen aquí, porque por supuesto que confían en lo que estamos diciendo aquí en Diálogos y van a buscar las páginas. Claro. Entonces hay que encontrar las páginas que realmente son las que dan la información veraz, exacto, y fidedigna, porque si no... sí, porque hay de todo, es lo mismo, ¿no? De la tendencia que hablábamos hace rato. Ya lo sabemos que en las redes sociales, en el internet podemos encontrar de todo, entonces hay que buscar las páginas que están realmente bien documentadas y avaladas. Tenemos adicionalmente material bibliográfico muy útil tanto para maestros como para psicólogos. Tenemos cursos con el aval académico de la UNAM, o sea que además pasaron todos los filtros para que sean científicos y que puedan aportar, y además les dan también créditos académicos. Inclusive tenemos algunos formatos. Yo acabo de publicar un libro recientemente y puse al final un par de formatos para el seguimiento del tratamiento farmacológico y el seguimiento de las conductas en el aula. Y eso es gratuito, se los podemos enviar en línea, entren a la página. ¿Cómo se llama tu libro?
Se llama TDA y comorbilidades en el aula. ¿Dónde lo pueden localizar? En la página de internet o bueno, en las librerías que ustedes conocen. Sí, bueno, importante, ¿no? Importante saber, es un punto más. Francisco Valencia nos dice, ¿por qué hay personas con TDA que sin tratamiento médico tienen una gran memoria y pueden lograr estados de concentración superior a la condición normal? Bueno, hay formas muy leves de trastorno por déficit de atención que en el transcurso del tiempo van mejorando y desaparece. Y bueno, estas son personas que en términos generales pues ya no se les puede diagnosticar por trastorno de déficit de atención. Si tiene una adecuada concentración y una memoria de fijación o retención bastante adecuada, pues ya prácticamente el trastorno por déficit de atención ya no existe en estos casos particulares. Okay. Bueno, y también hay un funcionamiento con el trastorno, que efectivamente los pacientes tienen dificultades para concentrarse, pero ya decías, doctor, hace rato, que también hay actividades en las que pueden ser muy buenos. Entonces, sobre todo las que les interesan. Sí, claro. Pues es que no sé si les interesan porque les cuestan menos trabajo o les cuestan menos trabajo porque les interesan, pero algunos de ellos tienen Fíjate qué una interesante, actividad, pero no se sabe. yo no sabría decirlo al menos, pero tienen al menos una actividad. Por ejemplo, estos chicos que pasan horas jugando videojuegos y entonces los papás dicen, ¿cómo que no se puede concentrar si se pasa todo el día y es buenísimo con el videojuego? Bueno, resulta que muchos de ellos sí tienen una actividad en la que se pueden enfocar muy bien y los abstrae. Pero ella dice, no sé si es porque es más fácil para ellos o es más, o al contrario, ¿no? En términos generales nos gusta enfocarnos y hacer cosas que nos generan facilidad. Claro. Cierto talento junto con facilidad, pues es lo que nos más gusta hacer. Entonces, inclusive para los niños con trastorno por déficit de atención, bueno, y los adultos, porque bueno, con esto de los videojuegos, sí, Lisa, sí podemos decir que ahí todos los niños, ninguno tiene déficit de la atención. Ahí todos se les fascina, y sobre todo hombres. Fíjate que está lo de la dopamina que decía el doctor. También son actividades que les bajan mucho la ansiedad, que los hacen sentir placer, que ahí está el consumo, no solo están los videojuegos, está el consumo, por ejemplo, de tabaco y de alcohol. Entonces es algo que los chicos pueden hacer. Algunos muy afortunados encuentran ese placer en hacer ecuaciones matemáticas. Que fíjate, hay diferentes formas de acercarte a poder encontrar este placer, ¿no? Que produce la dopamina, ¿no? Sí. Oye, este anónimo está muy interesante y creo que no hemos tocado este tema. ¿Qué hacer con mi hijo de 38 años que tiene trastorno por déficit de atención y no quiere tomar sus medicamentos porque tendría que dejar de tomar vino tinto? ¿Es cierto que tendría que dejar de tomar cualquier tipo de alcohol? Parecería que este joven o este señor o este adulto joven señor, ¿no? de 38 años, pues tiene un problema con el consumo de alcohol. Yo creo que tiene un problema de adicción al alcohol y de alguna manera si él niega el consumo, el tomar un tratamiento porque va a tener que dejar de beber, pues el problema es en el consumo de alcohol. Yo creo que tiene probablemente un problema de alcoholismo. Pero, a ver, sí el diagnóstico se pide que se reduzca el consumo de alcohol. En términos generales, lo ideal es que cuando se tome un tratamiento farmacológico para el déficit de atención, el consumo de alcohol o no existe o sea mínimo, pero tampoco está totalmente prohibido. O sea, 1 o 2 copas de vino, una cerveza, etcétera, puede combinarse con el tratamiento farmacológico. Aquí el punto es el abuso, ¿no? Cuando uno ya bebe demasiado frecuente y en cantidades ya peligrosas. Claro. Y esto aplica para todo, no solo para el déficit de atención. Un antibiótico, cualquier medicina. Ahora, es como también poner adelante al alcohol más que mi necesidad. Entonces, creo que también volvemos al punto de la sensibilización. Es importante saber qué te produce más funcionalidad, beber vino tinto o tomar tu medicamento y ser una persona altamente productiva, organizada, estructurada. Y un poco también los extremos hacen daño, ¿no? Claro. Porque si de repente te dicen así, bueno, es que jamás puedes ni olerlo, y no es que, entonces de repente pues también las personas dicen, bueno, entonces esta medicina, ¿qué va a pasar? ¿Qué me hace? Exacto. Pero ustedes están aclarando que no es así, o sea, todo con moderación. Ahora, a nivel emocional, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo te acercas a un hijo que ya es un adulto para decirle, oye, creo que tienes alguna situación que habría que atender? Creo que volvamos a la empatía, ¿no? Tenemos que entender
con empatía todos estos trastornos. O sea, no es algo que me guste tener, no es algo que quise adquirir y ahora sí soy. Como decía uno de los testimonios, sarcástica, ¿no? O alguien de aquí del Sí, alguien público de aquí dijo, nos los dijo, sí. no, pues era sarcástica. Bueno, pues todo esto no es porque quiero. O sea, no tengo este filtro, no tengo este freno de mano para dejar de ser. Emocionalmente esto nos pone en un entredicho. ¿A quién le gusta estar con alguien sarcástico o con alguien que agrede? ¿no? Oye, y aparte a nivel familiar, el que Muy también, grave. o sea, por ejemplo, por supuesto que ella nos comentó claramente que a ella no le gusta ser sarcástica, pero el entorno se ve muy afectado por el sarcasmo, o sea, ya de repente también la afectación a nivel familiar es muy fuerte. ¿Qué hacer con eso? Por eso esto que decía Lisa de una terapia familiar es imprescindible, porque necesitamos dotar a la familia de elementos estratégicos para saber cómo extinguir conductas que están siendo posiblemente detonadoras de otros momentos como violentos. Claro. Entonces, sí generamos estrategias a nivel familiar para poder saber en qué momento parar y en qué momento cambiar un poco la dinámica de la familia. ¿Y qué se permite? Con eso nos que no? quedamos. Vamos a un Exactamente. corte, en un momentito regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos platicando de un tema que me parece fundamental, sobre todo porque estamos hablando de los padres de familia que pueden tener este trastorno por déficit de atención con hiperactividad y que tal vez provoca divorcio, ¿no? Y la razón fundamental o el centro de esta situación puede ser un mal diagnóstico y no nos damos cuenta. Elisa me dice múltiples divorcios, no solo uno. Adelante, Sí, por favor. con los hermanos, con los padres, con las parejas, con los hijos, porque la impulsividad, como no detiene estas cosas, ¿no? Como decía la chica del testimonio hace rato, digo las cosas y después que las dije, digo, ¿por qué lo dije? Entonces aquí habría también que educar a la familia que, bueno, las reglas, y hay cosas que están permitidas y cosas que no, por más que tengan déficit de la atención. Pero la otra, bueno, cuando ocurren estas cosas, ¿cómo se recontextualiza la familia después de estas ocurrencias? Porque ocurren en momentos de mucha impulsividad, tal vez de mucha ansiedad, que la ansiedad no le ayuda al trastorno, al contrario lo hace más grave, y entonces después que ocurrió, ¿cómo volvemos a modular que el paciente pueda decir, mira, lo dije y no lo quise decir y me excedí, y que aprenda a contactar también con esa emoción y decir, pero esto sí lo quiero decir, o sea, esto sí me molesta en un momento que no sea ni de ira ni de impulsividad. Claro, y bueno, del otro lado también la persona a la que ya le llovió, ¿no? También. Porque bueno, tú puedes tener trastorno por déficit de atención y no tienes cómo regular tus emociones o cómo regular lo que vas a decir, y del otro lado ya diste de bombazos, ¿no? Una Y el otro ya se planadora. quedó hecho pinole. Pues sí, en términos generales, la familia, la esposa, los hijos, los padres, pues están constantemente recibiendo agresión, la imprudencia que muchas veces denota la conducta de los pacientes con déficit de atención, y esto va generando pues una sensación de rechazo, una sensación de agotamiento emocional y a la larga pues un distanciamiento que hace que la gente diga pues hasta aquí yo llegué y yo ya no puedo más seguir conviviendo contigo. Claro, Y es por que se ve supuesto. como si fuera una persona problema y no una persona con un problema. Eso es. Entonces eso cambia mucho la dinámica. También hay que reconocer que independientemente de tener el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, generalmente son buenas personas. Y inclusive son afectuosos, amorosos, emprendedores, y se les ocurren N cantidad de ideas. Desafortunadamente no todas las pueden llevar a cabo, pero tienen una parte muy positiva. Muy creativa, Pero ¿no? si la pareja con la que están o el entorno familiar lo ve como problema, bueno, lo va a juzgar así y lo va a acabar, y va a acabar con la relación. Algo que nosotros hemos promovido que se pueda usar dentro de este contexto, porque mientras no se vaya a terapia, bueno, no se solucionan las cosas, pero ¿cómo hacer para que vaya a terapia, no? Claro. Entonces es tener como un pequeño cartelón a la vista de que va registrando como los eventos, ¿no? ¿Qué evento y en qué frecuencia, cuántas veces? Y de alguna manera eso va mostrando gráficamente en la mañana me insultaste, ¿no? Entonces ya empiezas más bien a trabajar en la búsqueda de que vea que su comportamiento está siendo tan disruptivo
porque además él se da cuenta, como bien dices, yo ya te dije algo que no quería haberte dicho, pero ya te lo dije, ya te lastimé. Como Gaby nos dijo, ¿no? Exacto, entonces cuando de una manera un poco, tratando de ser lo más objetivo posible, le empiezas a demostrar que su comportamiento está causando daño no solamente a él o a ella, sino también al entorno, y que para eso hay quienes pueden prestarte ayuda, eso abre la puerta para poder acudir. A ver, ahora nos están preguntando los adultos qué tipo de terapia. Preguntan si terapia cognitivo-conductual y dónde. Pues con cualquier especialista que maneje esta corriente. Ahora, es importante entender que la terapia significa tratamiento. O sea, no se va a terapia porque estamos locos, no se va a terapia porque no sabemos qué hacer con nuestra vida. Se llama tratamiento. O a platicar y tomar café con el terapeuta. Exacto, no vamos a tomar un cafecito, exacto. Vamos a hacer un trabajo bien fundamentado, profundo, en el cual me permita desarrollar en principio, para mí, resignificado sobre mí mismo y sobre cómo tengo responsabilidad sobre lo que digo y sobre el entorno en el que estoy. Claro. Llámese escuela, llámese pareja, llámese familia, llámese lo que sea. Creo que esta parte de la parte cognitivo-conductual es muy importante. Yo creo que cualquier corriente que realmente refuerce y promueva cambios y estrategias personales será válida. Claro, por ¿no? supuesto. Ir con un especialista es muy importante. Perdón, fíjense, vamos a ir a ver el siguiente testimonio, es de un profesor. Acompáñenme. Soy profesor de matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria y trabajo en el gobierno del Distrito Federal. Yo nací en 1945, no existía ni se contemplaba el déficit de atención. Yo conocí a los psicólogos ya que entré a la universidad, sin embargo lo padecí desde la primaria, secundaria y preparatoria, y conozco los efectos y cómo incluso técnicas personales que tuve que utilizar para poder salir adelante. Lo primero que noté era que los demás niños en el primer año de primaria podían, al terminar el año, pudieron contar del 1 al 100 y yo no contaba del 1 al 100. Y luego los maestros decían que era distraído y mis papás me llevaron con los doctores y dijeron, no, este niño va a ser más inteligente que los demás, pero su desarrollo va a ser más lento. Yo me di cuenta que tenía déficit de atención porque no podía retener nada, prácticamente nada. Me decían, oye niño, voy a comprar 10 centavos de azúcar, 5 centavos de sal. Y yo llegaba, eran varias cosas, y al llegar a la tienda no me acordaba qué me habían dicho. Incluso no lo compraba otra cosa, pero porque no ponía yo atención en lo que me decían. Y notaba yo que ese problema yo lo consideraba se llamaba distracción. El niño es distraído o disperso. Pero eso no quiere decir que uno no tenga facultades intelectuales incluso muy desarrolladas. El déficit de atención lo percibe uno en todo. Si quiere uno concentrarse en algo, al rato está pensando en otra cosa. Y uno tiene que hacer un esfuerzo especial para regresar al tema. Ese es el factor principal donde uno nota que tiene déficit de atención. Actualmente yo sigo teniendo el problema del déficit de atención, sin embargo lo afronta uno desarrollando hábitos de concentración, de atención, de observación, y esos hábitos permiten reducir los problemas o los efectos que presenta el déficit de atención. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, aquí tengo conmigo a Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, tú tienes un hijo con trastorno por déficit de atención. ¿Qué edad tiene? Tiene 12 años. ¿Y hace cuánto lo diagnosticaron? Lo diagnosticaron a los 5 años. Y bueno, desde entonces ha estado en tratamientos con psicólogos, psiquiatra y psiquiatra también. Y bueno, ahorita nuevamente inició un tratamiento con un medicamento. Y bueno, la psiquiatra le está ajustando la dosis para su talla y peso, se lo está dando paulatinamente. ¿Y qué cambios has visto a raíz de que empezaron con el tratamiento? Pues justamente no hemos podido ver el cambio con el tratamiento porque el día que inició el cambio en la escuela lo excluyeron. Nos dijeron que esa escuela no era apta para niños con TDA. Y bueno, que buscáramos otra opción, siendo que él ahí cursó desde kinder, entonces inició primero de secundaria, pero nosotros seguimos dándole el medicamento, aún sin que tenga las clases continuas,
porque bueno, es un seguimiento que se le va a dar y nuevamente que se le tiene que dar, ¿no? que se le Según lo tiene nos que han dar, dicho los ajá. especialistas. Entonces, en enero que inicia él en una nueva escuela, pues vamos a ver los resultados del medicamento. Pero y en la casa, ¿tú has visto algunos cambios? Pues él está estudiando, está repasando sus apuntes y sí se concentra, o sea, está sentado, está estudiando, tiene periodos de estudio de 30 minutos, descansa 10 o 15, nuevamente vuelve a estudiar o hace otra actividad, por ejemplo, juega un rato, o sea, lo está combinando. Y él no es hiperactivo, es inatento. Más sin embargo, pues sí le afecta en el desempeño escolar porque pues se distrae con mucha facilidad. Mucha facilidad. Oye, Nancy, antes de que entráramos al aire, te estaba yo preguntando si alguno de ustedes tú considerabas que tenían tal vez el trastorno, por esto de que en el 70% de los casos es hereditario. Y tú dices que no, que ninguno no lo reconoces en ti ni en tu esposo. Pues no, en mí y en mi esposo no. Tal vez mi papá sí un poquito, ¿no? Porque mi papá sí era pues como distraído, como que se le olvidaban las cosas y presentaba algunos comportamientos. Pero bueno, nunca fue diagnosticado. Ni mucho menos a ver, tratado. Vamos a preguntarles, Nancy. Héctor, en este caso, o sea, ustedes nos dijeron que son 70% de probabilidades de que sea hereditario, pero el otro porcentaje, entonces, ¿puede ser que de repente uno sea el primero en la línea? Sí, existe esa posibilidad, aunque no es lo más común, pero existe esa posibilidad. Inclusive el trastorno por déficit de atención puede aparecer después de la adolescencia. Ya en la actualidad no se considera 7, 8 años como el factor de edad de inicio para poder llegar al diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Este aumentó ya a 11, 12, 13 años inclusive. Eso es importante. Y bueno, algo que también ella nos estaba comentando es que, bueno, él tiene, hay diferentes grados, por supuesto, ¿no? Él tiene, sí se concentra. Él tiene la variedad inatenta, no es hiperactivo y de alguna otra forma pues el tratamiento farmacológico lo ayudará a tener un mejor rendimiento en cuanto a atención y concentración se refiere. Aquí el punto radica en que la escuela donde estaba pues lo marginó, que de alguna otra forma pues sí llama la atención eso, porque decidieron los directivos de esa escuela decir hasta aquí llegaste, no podemos seguir aceptando a tu hijo que tiene déficit de atención y búscate una escuela para trastorno por déficit de atención. Ahí empieza el elemento de estigma, de marginación, etcétera, que pues hace mucho daño. Exacto. Otra duda, ella nos comenta, Juan Carlos, que ella cree que su abuelo. Entonces, ¿se puede brincar una generación? Sí. Bueno. El abuelo del niño, ¿no? El abuelo del niño. Sí, el abuelo del niño. Pues probablemente, digo, tal vez el papá lo tuvo, pero lo tuvo muy leve, y el abuelo tenía más características clínicas evidentes. Porque bueno, sí les quiero comentar que creo que es prudente comentar que Gaby, que fue la que nos comentó anteriormente, es su cuñada. Gaby es hermana de su esposo. Entonces, ella sí, pues ya nos dijo que ella sí está diagnosticada y sin embargo ella dice que su esposo no, pero que igual el abuelo, pero ella dice el abuelo del lado de ella, o sea, su papá, tu papá, el abuelo del niño. Los genes. O sea, parece que vienen, hay dos líneas. Exacto, y aparte también la heredabilidad no es exactamente como directa, no sigue leyes mendelianas, sino es poligénica. Y es, ¿qué quiere decir poligénica para los que no saben? Varios genes intervienen en el desarrollo del trastorno y la expresión de estos genes, ¿sí? En relación al ambiente también son los que van a pasar la pauta para si se presentan las manifestaciones clínicas en forma severa o no del trastorno. Entonces, aunque parecería que ni el papá ni la mamá tienen el trastorno, pues hay un abuelo que parecería tener el trastorno. Y una tía directa. Entonces, el factor de heredabilidad, en este caso, pues sí podrías tener de peso, exacto. Ok, muchísimas gracias, Nancy, muchísimas gracias. Y de este lado tenemos a Verónica. Bien. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tú también tienes a un hijo. Así es, tengo un hijo, tiene 16 años y él fue diagnosticado desde los 6 años. Pero bueno, sí me costó mucho trabajo el poder dar seguimiento porque fue un constante estar buscando el apoyo y también mucho, como comentan, la desinformación, los miedos que uno tiene. ¿Con qué miedos te enfrentaste?
como comentan en cuanto a la medicación, ¿no? Cuando uno no tiene la información correcta, por supuesto que se encuentra uno con estos miedos. Tú antes de tener la información, ¿miedo a qué tenías? A esos mitos que decían que, pues, que es una droga, que no les va a hacer bien, que solo se les tiene dopados, eso. Que tiene reacciones secundarias. Así es, sí. Todo esto de lo que Vero tiene miedo, ¿qué tan cierto es? Digo, los mitos, Bueno, tenía. Los mitos siguen ahí y la gente tiende a ser prejuiciosa con respecto a las medicinas. Pero ¿qué tan real es, por ejemplo? No, en términos generales, estos mitos son mitos y la realidad clínica y farmacológica denota que son tratamientos, fármacos muy útiles para el mejorar los síntomas de atención y concentración y funciones ejecutivas de los pacientes con trastorno por déficit de atención. Y entonces, bueno, tú ahora sí le das el medicamento. Por supuesto, ya tiene 1 año con el tratamiento bien, con el farmacológico, está con su paidopsiquiatra, está con una psicóloga. Y pues yo con esta información, yo también me he estado preparando, he estado en grupos de apoyo que me han estado mucho en esta parte de psicoeducación, sobre todo en la parte emocional, que es tan importante para estos chicos. Si ellos están bien emocionalmente, hay muchas cosas que les pueden ayudar en todos los aspectos. Claro. ¿Tu hijo es hijo único? Sí, es hijo único. ¿Y cómo les ha afectado a ustedes como pareja? Pues bastante, porque incluso ya no estoy con el papá de mi hijo. Yo les había comentado que encontré muchas de las características del déficit de atención en su papá. Definitivamente sí es muy desgastante. ¿Él no estuvo diagnosticado? No, él no estuvo diagnosticado. Y sí puede ser desgastante el estar con una persona con esas características que no acepta que las tiene y que no busca el apoyo. Entonces, y que aparte es clarísimo que las heredó. Así es, sí. Híjole, qué difícil, Vero. Sí. Entonces ustedes acabaron en separación, en divorcio. Sí, estamos separados, pero bueno, ahorita el enfocarme en mi hijo, en su bienestar y en que él vaya avanzando de la mejor manera posible, bueno, yo creo que es lo primordial que uno necesita Claro, hacer. por supuesto. Y bueno, también muchísimas gracias, Vero, a todos los papás o los hombres y mujeres que nos están viendo, los adultos que están en una relación y que están teniendo problemas, no descarten la posibilidad de acudir a un especialista, ser diagnosticados y posiblemente por ahí se resuelve la situación. Oigan, algunas llamadas. Tengo un hijo diagnosticado con TDA, ella nos dice, es Lilia Ruiz, lo han corrido de muchas escuelas porque los profesores no están capacitados para trabajar con estos niños y son considerados como niños problema. Eso suele suceder mucho, ya lo comentamos. Voy a leer algunas otras. Juan Bosoco dice, ¿existe entonces una batería de preguntas para diagnosticar déficit de atención? Específicamente, ¿dónde puede uno acudir a una revisión si considera que tiene déficit de atención? La batería de preguntas, alguien de por acá lo comentó. Bueno, hay baterías de preguntas, pero se tienen que complementar con otras cosas. No nada más, no son como los test de las revistas en donde haces tu checklist y automáticamente según los puntos ya lo tienes o no lo tienes, ¿no? Te acerca la sospecha y eso te hace que vayas entonces al especialista para que pueda acomodar toda la información que tiene que llevar el diagnóstico correspondiente. Ahora, con nosotros en el trabajo que hacemos en el proyecto DA, ayudamos mucho a dar esta información para que pueda la gente dirimir estas dudas. Entonces creo que somos un buen... Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Fíjense que la próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante, la soledad de nuestros hijos. Y bueno, este tema tiene que ver con todo lo que está sucediendo con nuestros niños, con todos los medios de comunicación, las redes sociales. Tenemos hijos e hijas que pueden ser pues muy amigueros a través de Facebook, tener muchos seguidores a través de Twitter, de Instagram, pero ellos sentirse solos o no tener la capacidad de relacionarse con los otros cuando están en vivo, cuando están en la escuela, cuando están con los primos, cuando están con los amigos, cuando están con toda la familia. ¿Qué pasa con estos niños que de repente se sienten aislados en la vida cotidiana y sin embargo en las redes sociales se desbordan? Y las preguntas que nosotros nos vamos a hacer en la próxima semana es,
pues qué tan mala es la soledad, en qué momentos hay que ubicar que tal vez hay personas que son introvertidas y cómo se trabaja con una persona introvertida y sobre todo cómo se le respeta ser introvertido y esto qué quiere decir. Pero si mi hijo realmente está viviendo una soledad extrema, aunque es muy amiguero en las redes sociales, ¿cómo lo puedo ayudar para que de viva voz él pueda hacer una relación pues mucho mejor con las personas con las que convive, no a través de una pantalla? Así es que va a estar muy interesante, quédate con nosotros la próxima semana aquí en Diálogos. Y bueno, acompáñame a ver el resumen de lo que ha sucedido en esta segunda parte del programa del día de hoy. Yo quisiera que habláramos del déficit de atención casi individual. Cada paciente es distinto, cada persona es distinta y cada uno de nosotros tenemos un potencial muy importante que desarrollar. No está asociada necesariamente a la inteligencia, ni son niños con baja inteligencia, ni son niños sobredotados. Entonces son niños con capacidades normales. Algo interesante del déficit de atención es que las áreas que les interesan las explotan al máximo. La terapia tiene que ser muy organizativa para estos casos. Entonces, la terapia para estos chicos consiste en enseñarles cómo organizar las cosas que se les desorganizan. Es algo que también hay que enseñarles. Su percepción del tiempo es diferente de la percepción de la mayoría de las personas. Existen una serie de pruebas psicológicas que pueden delimitar perfectamente bien cuando un joven, un adulto o un chico tiene problemas de conducta o de límites y cuando es un joven o un adulto o un niño con un trastorno por déficit de atención. El menor medicamento posible, en las menores dosis posibles y en menor tiempo posible. Pero esto tiene que ser aplicado a cada caso en específico. ¿Cuánto es lo menos? Bueno, de acuerdo a sus desempeños y a los síntomas. Los papás llevan al chico, atienden al chico, pero como dice el entorno no cambia. Y el entorno no cambia porque probablemente uno de los dos padres también tiene déficit de la atención. Y el tratamiento farmacológico no va a sustituir ni la terapia, ni va a sustituir la psicoeducación y la estructura de los padres y de los ambientes en la escuela. Que el psicólogo esté en contacto con el médico con el maestro y el papá enterado de lo que la competencia de cada uno de estos debe ser. Mi hijo se llama Luis Enrique, tiene 10 años y él tiene TDAH con conducta negativista desafiante. Se le empezó a notar el padecimiento como a los 4 años, cuando estaba en preescolar. Constantemente me estaban mandando a llamar de la escuela que Luis Enrique se salía del salón, que a veces no quería trabajar, al extremo incluso de que mi hijo fue prácticamente corrido de la escuela. Me devolvieron mi colegiatura de inscripción para la primaria y me dijeron, ¿sabe qué? Pues llévese a su niño porque aquí no hay las condiciones para que el niño esté. Me recomiendan por allá una psicóloga y la psicóloga me comenta que mi niño tiene trastorno de déficit de atención con conducta negativista desafiante, le hace las pruebas y me comenta que probablemente el niño sea candidato para medicamento. He tenido el apoyo de la escuela donde Luis Enrique ahorita está, porque me han apoyado con el sentido de darle sus medicamentos. Los días malos han sido con respecto a mí. A veces sí me dan ganas de tirar la toalla, a veces he tirado la toalla y otras veces la he recogido. Y me digo, tengo que seguir adelante con esto, tengo que seguir adelante con Luis Enrique porque yo quiero que Luis Enrique esté bien. Cuando mi hijo quiere que sea abrazado por su papá, cuando mi hijo quiere que su papá vaya a sus festivales, cuando mi hijo quiere que su papá tenga 5 minutos para jugar fútbol con él. Ese ha sido el momento más difícil para mi hijo y ha sido el momento más difícil para mí como mamá de Luis Enrique. Híjole, muchísimas gracias por este testimonio y yo creo que es entendible, ¿no? También todo este dolor que esta mamá está viviendo porque de repente es difícil. No sabes para dónde. No sabes para dónde. Oigan, tenemos algunas llamadas importantes. Angélica Morena dice, si no se detecta a tiempo el TDA, ¿es menos efectivo el tratamiento? Pues, ¿el qué? No, realmente no es que sea menos efectivo, es que se ha perdido tiempo tratando de poder ser funcional. Entonces no es que perdamos el tiempo, es que se han buscado estrategias erróneas
las cuales no nos dan éxito para estar en el entorno. Entonces creo que entre más pronto una detección temprana, un tratamiento temprano, mejor pronóstico. Héctor, adelante. En términos generales, el tratamiento es efectivo independientemente del tiempo. Claro. Pero como dice él, que mientras más temprano tomemos el caso y empecemos a atender al joven, al niño, ¿sí?, mejor pronóstico va a tener y mucho mayor éxito en su vida personal se tendrá a nivel académico, a nivel interpersonal, a nivel social, a nivel familiar. Entonces, no es que el tratamiento dándose después de mucho tiempo sea menos eficaz, más bien mientras hay más cosas que atender. Mientras más pronto atendamos al niño, al adolescente, más éxito vamos a tener en un futuro. Sí. Hay un efecto acumulativo aquí. Entonces, entre más pronto, más rápido se va a organizar la vida de la persona. Pasa más tiempo desorganizado y entonces más cosas se le van desorganizando. Pero yo quisiera un poquito retomar lo que dice también Elke, en términos que no va aprendiendo estrategias. Yo diría que al revés, alguien que se está diagnosticando muy tarde ha hecho algo bien, o sea, ya aprendió de manera personal a organizar sus cosas. Vemos mucha gente que no ha estado diagnosticada con TDA y que ha salido en la vida y ha salido bien. Hay niveles también. Probablemente no es un TDA con un nivel muy profundo y aunado a eso puede tener un buen entorno familiar que le ha ayudado a contener, que le ha ayudado a organizar y que le ha ayudado a tener menos desorganizada la vida. Claro, es importantísimo. Adelante. Sí, en términos prácticos yo creo que podemos decir que no te va a resolver los problemas del pasado, pero sí te va a evitar o a disminuir mucho los del futuro. Sí, los del presente. Creo que, bueno, pues a partir de ahí, ¿no? Oigan, Sofía Vázquez nos pregunta, dice, a mí me encanta el programa, pero he llamado en muchas ocasiones y sí necesito que pasen mi llamada. Sofía, ya la estamos pasando. Una de mis hijas, al parecer, sí fue diagnosticada con TDA. Ella es una joven de 18 años, pero empezó a tener relaciones sexuales compulsivamente, ya ha llegado a unos extremos muy fuertes. Quiero saber si también el TDA o si también es por el TDA o de qué forma el TDA afecta en la sexualidad de los jóvenes. ¿Cómo les afecta en este aspecto? Puesto que ella tiene como una hipersexualidad y no sé si sea resultado del TDA y no pueda controlarlo. Ella ya tuvo 2 abortos, presenta en estos momentos una fuerte anemia y hasta posible leucemia. Ayuda, por favor, sí quiero que lo digan al aire. Bueno, sí hay ciertos comportamientos de la sexualidad que se ven afectados por el trastorno por déficit de atención, pero creo que no es el caso que en este momento nos mencionan. Ahí probablemente, bueno, es otro problema que habría que acudir con el especialista y es un poco como tomar una cebolla e ir descartando, ¿no? Hay que ir viendo por qué ese comportamiento, vaya, 18 años, 2 abortos, etcétera, etcétera. Bueno, no es algo frecuente, sí hay dificultades con la respuesta de la sexualidad en los jóvenes y más con TDA, pero no a estos niveles. Yo creo que habría que acudir, no sé, ahí... al psiquiatra. Héctor. Sí, claro. Héctor, no, en ese sentido, no es una condición común esta hipersexualidad asociada al trastorno por déficit de atención. En este caso particular, parecería que existe un problema agregado a o más allá del trastorno por déficit de atención y sí tendría que ir a la clínica. En el Instituto Nacional de Psiquiatría existe una clínica que se denomina Clínica de Género y Sexualidad. Entonces ahí podría atenderse la jovencita y definir qué es lo que le está pasando para poderla tratar. Para poder asistir a este lugar que nos estás diciendo, ¿solamente tiene que llegar a apuntarse o tiene que hablar y hacer una cita? ¿Qué tendría que hacer esta mamá? En términos generales, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene una página principal en donde en uno de los submenús está atención médica. Uno hace un clic y ahí salen todos los requisitos que se requieren para concertar una cita en preconsulta y en la preconsulta ya una vez que se da, se define cuál es el tipo de tratamiento que debe de recibir el paciente y se canaliza a las diferentes clínicas de especialidad que tiene el instituto en relación a los problemas emocionales y mentales. Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, quiero que me acompañen a escuchar el siguiente testimonio. Es una persona que está aquí en el público, pero que quiere ser de manera anónima. Adelante. Bueno, buenos días. Pues yo tengo un hijo que tiene ahorita casi 22 años y la historia pues es la primaria fallida, la secundaria igual, prepa ya de plano la abandona
Entonces, pues se le obliga a trabajar y va dejando trabajos y así, ¿no? Ir sin concluir nada, ¿no? Finalmente, con muchos trabajos termina prepa abierta. Bueno, la historia es que a los 16 años, ya sabiendo el antecedente, empieza con el consumo de marihuana y después de otras sustancias. Afortunadamente, hace un año, él tuvo ya el tratamiento de rehabilitación. Digo, antes de que tocara fondo, por decirlo así, yo tuve a bien llevarlo a una psiquiatra porque yo pensaba que tenía depresión. Al llevarlo con la psiquiatra me dice, no es depresión, él tiene muchos síntomas del TDA, ¿no? Y claro que le ofreció la opción de la medicación, pero él dijo, no, yo no. Y dijo, no, en ese momento pues no era su momento. Cuando ya llegamos al centro de rehabilitación donde lo atendieron excelentemente bien en el Estado de México, me topamos con la misma psiquiatra que lo vio en aquel tiempo. Obviamente recordó el caso y dijo, tú tienes TDA, o sea, tú eres un TDA y tienes esto y esto y esto. Entonces, en ese momento nos empezamos a informar. Es una frustración enorme, es un tope en la cabeza horrible. Un camino arduo, ¿no? Porque de mucho dolor. De mucho dolor, se siente tristeza, se siente frustración, claro. Enojo, mil cosas, ¿no? O sea, él pudo haber sido y no fue, pero bueno, al final ya está rehabilitado, ya tiene pues ya casi un año. Afortunadamente, y también dentro del centro, recibió la cuestión esta de meditación, yoga, ahora el mindfulness. Él está totalmente en contra de la medicación. De hecho, comenzó su tratamiento saliendo de rehabilitación con estratera. Estuvo algunos meses, después no sé dónde leyó que, bueno, ya es un adulto, él ya leyó que pues no le conviene y lo dejó, pero está retomando la parte esta de la meditación, del mindfulness, y estamos a favor de esa parte, ¿no? O sea, le tenemos que dar el apoyo porque al final ya no se le puede obligar a tomar medicación, aunque sabe pues las consecuencias que ha habido de no ser atendido. Sobre todo, pues mi mensaje más que nada es para los papás que tienen hijos con TDA, y la básica es la aceptación al 100%. Claro. Porque son seres que no son conscientes de lo que les está sucediendo. Saben que lo tienen, pero no lo pueden controlar. Nosotros me incluyo, yo y mi esposo, de tacharlo de flojo, contracorriente, rebelde, etcétera. Y bueno, ya hoy entiendo que no es un comportamiento que fue con intención, vaya, sino que sigue siendo inconsciente. Entonces, bueno, el mindfulness y la meditación le están ayudando a controlar los impulsos, incluso su tendencia a consumir, y le ayuda un poco a relacionarse mejor, porque también recibimos todos en casa pues agresiones, todo este tema de impulsividad que no le ha ayudado en nada. A nadie. Yo creo que, muchísimas gracias por tu testimonio, y yo creo que es muy importante también puntualizar que en el momento en el que tú acudes a la yoga, a la meditación, a todo esto que tiene que ver con el mindfulness, no es excluyente, ¿eh? No, para Eso nada. es bien importante decirlo. Sí, pero es bien importante comentarlo, porque parecería que entonces si yo me vuelvo una persona que practica el mindfulness, entonces a fuerzas tengo que pensar en quitarme las medicinas, y no son excluyentes uno del otro, ¿no? Eso hay que decirlo al público, porque aunque en el caso de tu hijo ha estado funcionando y está funcionando, no es excluyente, ¿no? Entonces, exacto, y por otro lado yo creo que también hay que respetar la decisión del paciente. O sea, si nosotros estamos intentando obligar al paciente a que tome un tratamiento que él definitivamente no desea tomar, estamos... va a ser contraproducente. Exactamente, ¿no? Entonces, estas alternativas pueden ser de mucha ayuda y para, primero, tranquilizar al paciente, y por otro lado, ayudarlo a tener una mejor contención con su ambiente en términos generales. Pero aparte, independientemente de si estás tomando o no estás tomando la medicina, ayuda muchísimo, increíblemente todas estas técnicas, ¿no? Son maravillosas. Creo que habría que tener ahí un foquito rojo, porque él se niega a tomar el medicamento, pero ha consumido marihuana.
que sí de momento les baja la ansiedad, aunque al otro día la ansiedad está mucho más alta como efecto de rebote del consumo. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay que tener, o sea, si el paciente no lo quiere tomar, está bien, lo vamos a respetar, siempre y cuando el paciente esté bien alerta, que no se medica con estratera, pero que podría estar consumiendo otras cosas. Exacto. Y entonces También. ahí está haciendo el efecto como contrario, ¿no? Oigan, Pilar Martínez nos dice, respecto al déficit de atención en un niño, ¿se puede no ser agresivo, al contrario, ser pacificador? Pues bueno, los niños que tienen trastorno por déficit de atención, variabilidad de inatento, habitualmente son bastante tranquilos, y algunos son introvertidos inclusive, entonces no son niños que den mucha lata o que sean muy hiperactivos. Y que esto no es un sello, ¿no? Exacto. Que esto no es tener déficit de atención y te define con un perfil al cual tienes que encajar Eso perfectamente. es. Cada persona tiene su personalidad acompañada de este déficit de atención. Claro. Y bueno, por último, Carlos Meraz nos dice, los mexicanos no tenemos el hábito de acudir a un especialista para que determine si tenemos este tipo de trastornos. Considero que la ignorancia es una forma de esclavitud. Qué bien que existan este tipo de programas para que nos informemos. Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Yo también creo que la información es lo más importante y tenemos especialistas maravillosos en México a los cuales hay que acudir. Aquí tenemos, por supuesto, a 4. Y bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego. Bye, bye.